si eres creador de contenido, estás vendiendo un curso online y te parece que el mercado español es una mierda, dedícate a otra cosa. Porque lo que está pasando es que este mercado ha dejado de ser para oportunistas que han venido a hacer contenido, vender productos muy rápido, sin entregar el valor que estaban prometiendo, y ahora este mercado es para gente que quiere remangarse y que realmente quiere ayudar a través de sus contenidos a transformar la vida de personas. Bienvenidos al podcast de Métricas al Desnudo, bienvenidos al podcast de los emprendedores y las startups. Para mí es un placer teneros por aquí, como ya sabéis, yo soy Benji y muchísimas gracias por acompañarme día tras día, semana tras semana. En el episodio de hoy me acompaña Raúl Maraña. Para el que no conozca quién es Raúl Maraña, Raúl es el director de expansión de la empresa Hotmart, una plataforma que ayuda a creadores de digitales, infoproductores a poder alojar en esta plataforma sus productos, sus cursos, sus infoproductos y también comercializarlos a través de la misma plataforma. Es muy conocida en el mercado hispanohablante y demás. Además, también Raúl lleva más de 20 años trabajando en la industria o en el mundillo de Internet y es un experto de infoproductos, de la industria de infoproductores a nivel mundial. Así que bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre expansión de negocios, vamos a hablar un poquito sobre infoproductos, pues sobre todo desde el punto de vista de los datos. Y antes de empezar con el podcast, como ya sabéis, agradecer a nuestro patrocinador principal, Wildmail, porque este episodio es gracias a ellos. Wildmail, básicamente, como ya sabéis, es nuestro programa de reseller de ActiveCampaign, con lo cual, si no estás utilizando ActiveCampaign y quieres utilizar un software de email marketing, automatización, o si ya utilizas ActiveCampaign, te interesa lo que te voy a contar ahora. Wildmail, como os he dicho, es el programa de reseller de ActiveCampaign para empresas españolas. Es lo mismo, es el mismo software, no cambia nada más que el logo y que la facturación nos encargamos nosotros. Y entonces, si utilizas Wildmail tendrás una serie de beneficios como por ejemplo soporte, atención cliente, premium, respuesta muy rápida en menos de una hora, por supuesto en castellano, tenéis también a vuestra disposición llamadas de consultoría con parte del equipo. También, por supuesto, en español tenéis infoproductos, cursos también disponibles para vosotros para hacer crecer vuestros negocios y poder utilizar de una parte gratuita de Wildmetrics, que como sabéis es el segundo patrocinador de este podcast, que son analíticas y métricas más avanzadas, como por ejemplo saber la facturación por mail, facturación por automatización y facturación por etiqueta. En este episodio vamos a hablar de los datos, vamos a hablar de lo importante que es tomar decisiones en base a datos, así que lo de Wildmetrics también os interesa muchísimo el tener esos reportes avanzados. Y, por supuesto, como digo siempre, si sois oyentes del podcast, pues en la descripción tenéis un código de descuento, MADPODCAST10, donde podéis utilizar, y si vais a pasaros de ActiveCampaign a Wildmail, que os podéis pasar y no cambia absolutamente nada en vuestra cuenta, no tenéis que cambiar nada porque no se trata de una migración. O, si empezáis de nuevo, tenéis este descuento para tener un 10% de descuento durante el primer año o los primeros 12 meses. Dicho esto, no me enrollo más. Vamos directamente con la entrevista y nos vemos al otro lado. Bienvenido a Métricas al Desnudo, un podcast creado por y para emprendedores donde nuestros invitados compartirán sus historias personales, aprendizajes, estrategias y sobre todo las métricas y números de sus negocios. Dicho de otra forma, los dejaremos al desnudo para que tú puedas aprender de sus éxitos y fracasos. Yo soy Benji y te doy la bienvenida a Métricas al Desnudo. Bienvenidos chicos, chicas, un día más al podcast de Métricas al Desnudo, el podcast de los emprendedores y las startups. Hoy me acompaña un crack mundial, Raúl. Él es director de expansión de Hotmart. Aparte llevas muchísimo, más de 20 años creo trabajando en el mundo de Internet, si no me equivoco. Y bueno, eres un crack también de cómo expandir negocios, ¿no?, a nivel internacional. Raúl, ¿cómo estás? Hola, muy buenas a todos y a todas. Muchas gracias, venir por la invitación al podcast de Métricas al Desnudo. Es un placer estar con todos vosotros y vosotras, porque me hacía especial ilusión por la importancia que tienen los datos en el mundo de hoy y en el mundo de los emprendedores. Así que antes de empezar me encantaría mandar un saludo súper especial a todos los que nos están escuchando y mi máxima admiración, ¿no? Porque seguramente si están escuchando este podcast es que están emprendiendo, tienen intención de emprender, o incluso son empresarios y tienen algunos bloqueos, así que espero que con mi experiencia, como os has dicho, de expandir empresas internacionalmente, a través de este tiempecito que vamos a pasar juntos, podamos ayudarles a dar un paso más en este mundo del emprendimiento. Eso es, eso es. De hecho, ya has hecho un pequeño spoiler, ¿no? Vamos a hablar muchísimo de datos. O sea, al final, en Métricas al Desnudo siempre sacamos métricas, según con el invitado más menos, pero creo que hoy nos vamos a explayar en esto y sobre todo vamos a hacer mucho hincapié en la importancia que tiene, ¿no?, de tomar
decisiones basadas en datos. Antes de ir directamente a datos, antes de hablar incluso de cómo expandir negocios, que sé que has trabajado en empresas muy grandes y que iremos mencionando a lo largo de la entrevista. Coméntame un poquito, Raúl, ¿cuál es el background que tienes tú en el mundo de los negocios? ¿Cómo empezaste en todo este mundo del emprendimiento y demás? Vale, pues para que la audiencia se sienta identificada, porque hablar de mí me aburre un poco, la verdad, pero sí que os diré que en una ruta de emprendimiento es toda una sorpresa y muchos de los que nos están oyendo los vivirán. Entonces, eso es lo que ha pasado en mi carrera, porque yo empecé a formarme como periodista. Yo quería ser periodista de pequeño. La típica pregunta de ¿qué quieres ser, policía, bombero? Yo quería ser periodista porque lo he vivido en mi familia. Tengo dos tíos periodistas y lo viví desde pequeño. Y trabajé en radio, prensa, televisión y cuando surge Internet, allá en el año 98-99 en España, dije, oye, voy a probar lo que es Internet y ser periodista en este nuevo medio de comunicación. Y a partir de ahí empecé a trabajar haciendo contenidos, porque en aquella época la de Alejo, Pérez Más, Retevisión, luego el Wanadoo, no había contenido, no existía Google, utilizamos un buscador de alta vista y necesitaban a los periodistas para generar contenido para que cuando la gente contratara su ADSL, o bueno, ADSL, perdón, su modem 346, Aquel que hacía ruiditos cuando te conectabas, ¿no? El que hacía ruido, el pi, pi, tra, pi, ese. Yo no sé Pues si muchos, yo no sé si muchos que escuchen el podcast sabrán de lo que estamos diciendo o no, ¿eh? O sea, no, o sea, ha llovido bastante. Y yo empecé a trabajar en Internet haciendo contenidos. Y fui evolucionando con la historia de Internet. Se pasó, o con los proveedores de Internet, se dejó de hacer contenido, se necesitaba manejar producto, luego fui project manager. Y es verdad que los últimos 15 años he estado ayudando, casi más ya, más de 18 años, ayudando a empresas tecnológicas relacionadas con el mundo online a expandirse fuera de sus países de origen. Y mi mensaje con esta trayectoria es que para todos aquellos que están emprendiendo, que un paso, o sea, yo soy mucho de datos, de metrificar, de hacer business plan, de hacer proyecciones a 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Pero probablemente si lo hubiera hecho en mi carrera profesional no hubiera funcionado. Así que también es cierto que muchas veces cuando damos un paso, bien como intraemprendedor, que así como me defino, me encanta emprender dentro de empresas, como los emprendedores cuando dan un paso a veces es muy difícil visualizar cuál es el siguiente, ¿no? Y da un poco de vértigo y decir, ostras, ¿y ahora qué va a pasar? Pero lo mejor es dejarse llevar. A mí, de momento, me ha ido bastante bien. qué guay. Has dicho que has trabajado en, ¿cómo era? ¿Vende más? No. Bueno, Wanadoo, ¿no? El antiguo Wanadoo. Empezó Alehop, que se cambió a Aresmas. Después de Es Aresmas más, llegó eso. Wanadoo, nos compró Fras Telecom y nos transformamos en Orange. Y ahí En ya luego Orange. fui a Nesway, a una empresa francesa. Estuve en España, fui a Brasil, estuve viviendo 4 años, volví a España con Game, pasé por unas empresas de tráfico mobile y acabé en Hotmart, donde llevo más de 8 añitos. Qué bien. Preguntas, has hablado de intraemprendedor, que es básicamente el concepto de emprender dentro de empresas, ¿no? ¿Alguna vez emprendiste tu propio negocio? Y en el caso de que sí, ¿cómo salió, no? ¿Qué ocurrió? Sí que emprendí, monté una productora de televisión allá en el 2001-2002, cuando apareció YouTube. Yo estaba trabajando en Edesmaz en aquel momento y cuando vi YouTube dije, esto lo va a petar seguro, o sea, estaba clarísimo. Entonces montamos una productora, Arantxa Echevarría y Pilar Sánchez, de vídeo, y el concepto era hacer producciones de vídeo con presupuestos medios. ¿Qué quiere decir? Que cuando surge YouTube hay muchas empresas, pymes, que empiezan a hacer vídeos, a tener la necesidad de vídeos para ponerlos en Internet, en aquel momento en YouTube. Y o los vídeos los hacía el primo de un primo, el colega, y eran vídeos súper cutres, rodados con Betacam, pasados a digital, o las empresas grandes se los tenían que encargar a las grandes productoras que hacían vídeos de televisión o incluso cine. Entonces los presupuestos eran desorbitados. Entonces buscamos ahí
lo que se dice la oportunidad de mercado en hacer vídeos de calidad, pero pensando que iban a ser para Internet, que se iban a reproducir en tamaños máximos de 1024, con lo cual los tipos de cámara, de iluminación, de calidad no tenían que ser los de televisión o cine, pero grabados con profesionales para que tuvieran calidad. Y empezamos no recuerdo, ir por Serrano, puerta por puerta de las tiendas, buscando hacer vídeos para que nos contrataran y hacer vídeos y subírselos a YouTube, y muy pronto a que nos contrataran grandes agencias de marketing, incluso llegamos a ser proveedores de Johnson Johnson y de una agencia de marketing que trabaja con un montón de bancos. Y ahí me di cuenta que no tenía alma de emprendedor. Creo que el emprendedor nace y se hace. Y yo por mis venas sí que corre esa sangre de empezar cosas nuevas. Mi especialidad, mi área de excelencia es unir piezas de un puzzle para arrancar un proyecto. Pero cuando tienes que tomar decisiones de emprendedor, yo me sentí que no era algo que llevaba interiormente. Y probablemente muchos de los que nos escuchan se sentirán identificados, y si no se sienten así, deberían. Y es que llegó un momento que tuve que tomar decisiones, sobre todo de invertir, o decisiones que ponían en riesgo lo que para mí era mi zona de confort económica. Y en cambio yo veía como Pilar y Arantxa, mis dos socios, no tenían esos reparos, y ahí me di cuenta de que yo era un lastre. Yo llevaba la parte comercial y de negocio, Pilar la dirección artística, y Pilar en aquel momento más la dirección de bueno, ella es ahora directora de fotografía, pero lleva la parte de producción. En fin, yo me di cuenta de que entre los tres socios aportaba mucho valor, pero que no tenía ese espíritu de emprendedor que tenían Arantxa y Pilar, y que les estaba siendo más un lastre que una ayuda. Entonces ahí decidí dejar mi participación, vendí mi parte, y ellas continuaron su carrera de emprendimiento con tal éxito que acabaron haciendo lo que ellas querían, que era cine. Y creo, vamos, con toda seguridad, Tivitec ganó un Goya con la película de una pareja de lesbianas. Se me ha ido el nombre, por favor. Me mata si me están escuchando. Carmen y Lola, por Dios, ¿cómo se puede olvidar? Carmen y Lola han estado nominadas en varias ocasiones y ahora viven de su pasión como buenas emprendedoras, que es hacer películas de cine de gran éxito. De hecho, la última era La familia perfecta con Belén Rueda. Y yo en aquel momento lo dejé y soy súper feliz. Y además, aquí un mensaje para todos los emprendedores que afortunadamente hay perfiles como el mío que les encanta trabajar con emprendedores, como así empecé en Hotmart con Joao y Mateos Vicario, que eran emprendedores, ahora son empresarios, y se necesita gente en el mercado con este perfil de que les encanta empezar proyectos nuevos, pero que no quieren estar o no se sienten identificados con estar al lado de la toma de decisiones arriesgadas, vamos a decirlo así. Claro. Qué bueno y qué honesto, ¿no? Y qué importante es darse cuenta de eso, porque al final puedes caer en un pozo de frustración de ni soy emprendedor, ni soy trabajador. O sea, también tiene mucho valor, ¿no? El reconocer lo que acabas de comentar. La siguiente pregunta para mí era: ¿emprendedor se nace o se hace? Ya la has respondido. Emprendedor se nace y se hace, las dos cosas, ¿no? Yo creo, por mi experiencia, creo que sí. O sea, de hecho, mira, tuve un trabajo con un coach, he estado trabajando con un coach, con David Alonso, los dos últimos años, y en mi perfil estaba súper claro que yo no tengo alma de emprendedor, que mis características van por ayudar a empresas a tener éxito, pero no a emprender. Y creo que los que emprenden como, venga, es una opción B, y que no lo viven, no lo sienten, yo no digo que no tengan éxito, pero es muchísimo, muchísimo más difícil que lleguen a tener éxito. Y emprender porque hoy me va el mal en el trabajo, voy a probar suerte, que ocurre en muchas ocasiones, rara vez, no digo que no haya casos, pero rara vez sale bien. Yo creo más en ese emprendedor que, desgraciadamente o afortunadamente, tiene que emprender más de 5 o 6 proyectos hasta quedar con el certero, y esa resiliencia, ese volverlo a intentar, a caerse, levantarse, ocurre muchísimo menos en el mundo empresarial o en el mundo intraemprendedor. Y por eso comenzaba este encuentro, esta entrevista, con mi máxima admiración, porque al final yo tengo que empezar proyectos nuevos o empezar cosas de cero, como lo estoy haciendo ahora, pero tengo mi sueldo asegurado. Todos los meses, Claro. afortunadamente, me llega
mi clean de ING, donde recibo mi nómina, y un emprendedor Claro. no tiene esa zona de confort y tiene que estar buscando siempre el equilibrio y esos ingresos para no solo vivir él, sino que viva toda Claro. la gente que está alrededor de No, él. asumes mucho más riesgo, es lo que tú dices, ya no solo el riesgo tuyo, sino todos los que están por debajo, ¿no? Y eso se ve reflejado muchas veces, la punta de iceberg es cuando toca tomar una decisión, ¿no? Que te tiembla, vamos, hasta los pelos del pie. Vamos a pasar directamente al paso de expandir negocios, que sé que te gusta mucho, sé que tienes mucha experiencia. ¿Cómo, a lo mejor piensas qué tontería, qué pregunta más tonta, ¿no, Benji? Pero ¿cómo se expande un negocio internacionalmente? O sea, yo, por ejemplo, que con Wildmed y con Wildmetics a veces pienso, coño, no creo que sea tan sencillo, ¿no? El plantearte, salgo del mercado local, el mercado donde he lanzado mi proyecto, me expando. ¿Cómo empiezo a hacerlo? ¿Qué es lo primero que te pasa por la cabeza? ¿Por dónde empiezas? Vale, no es una pregunta tonta, es una pregunta que me hacen muchísimo y es una pregunta que hay que hacerse. El cómo, creo que es casi la última pregunta de las que hay que hacerse antes de empezar. Entonces, prefiero no responderla, Benji, no por hacerte la puñeta, sino porque Vale. prefiero agitar a las personas que nos están escuchando y antes de plantearse el cómo hay otras preguntas muchísimo más importantes, ¿vale? Y además el cómo depende mucho del negocio, si lo vas a hacer Claro. por región, si lo vas a hacer por idioma, depende mucho del producto, hay muchísimos factores. Pero por las personas que nos están escuchando, antes de emprender, o sea, perdón, antes de decidir dar el salto a salir del mercado en donde estás actuando ahora, probablemente en la mayoría de los casos el mercado español, ¿estoy preparado para salir de mi mercado? ¿Estoy listo? ¿Mi negocio está listo para dar un paso internacional y hacer los esfuerzos en ese cómo o los pasos que hay que dar, sean cuales sean, para expandir? Y esta creo que es la más importante. Y ahí sí que me tiro al barro, sí que me atrevo a contestar. Y es antes de expandir un negocio fuera de tus fronteras, asegúrate que tu negocio en el mercado en el que estás actuando está rodando de una forma saludable, que está sano, que ya no sé si la palabra es escalable, pero volviendo a esa importancia de las métricas, que tienes todo medido, que tienes los procesos más o menos, no perfectos, pero más o menos hechos y Sistematizados, delegados. sistematizados. ¿Y por qué digo esto? Porque en el momento que tomas la decisión de expandir de forma internacional o salir de tu país, bien sea en tu mismo idioma en Latinoamérica o en otros mercados con otro idioma donde hay factores que lo complican o donde tienes que dedicar más dedicación, vas a perder el foco o vas a tener otro foco. Tú o alguien de tu equipo, o tú o inversión de dinero. Entonces, muchas veces, empresas o proyectos que han tomado la decisión de emprender, o mejor dicho, perdona, la decisión de salir fuera de sus mercados, no han tenido éxito. ¿Por qué? Porque tenían un pie pensando en internacional o en internacionalización y el otro pie en su negocio local. Y entonces estaban de un lado a otro y al final es inevitable que pongas el foco más donde ya estás teniendo dinero, donde estás operando. Entonces, la primera pregunta es ¿cuándo? ¿Estoy listo? ¿Estoy preparado? ¿Tengo los recursos necesarios para empezar la aventura de salir de mi mercado? Y creo que esta pregunta es muy importante, incluso si tú sientes que tu producto es muy fácil de internacionalizar. Por ejemplo, nosotros en Hotmart, que trabajamos con productos digitales, muchos es el resorte de, bueno, mi curso, mi producto, mi contenido está en español, lo hago en España. Hacer el salto a Latinoamérica es muy sencillo, ya estoy preparado. Pues no es así, porque hay otros factores para vender fuera de nuestras fronteras o fuera de España, en América Latina, que tienes que mimar como lo has mimado en España. Entonces, si no tienes recursos, bien de tiempo, dinero, para dar ese salto, es muy complicado que salga bien. Y ya no te digo cuando son productos físicos o productos a lo mejor más complejos, donde intervienen otros factores de distribución, de producción, de localización.
Claro, yo Así creo que que te pregunto no te he también. contestado no te he contestado el cómo, Benji, perdón, pero de verdad, ¿cuándo? Estoy listo. Y si la respuesta es sí, la siguiente pregunta es ¿dónde? ¿Dónde voy a ir? Hacer un estudio súper exhaustivo de cuál es el mercado que tiene más sentido para salir de mi país. Claro, porque por aquí va también la siguiente pregunta, pero antes de saltar, yo creo que tiene todo el sentido del mundo, ¿eh? O sea, plantearte el si estás listo para. O sea, ¿cuándo es el momento? De hecho, la siguiente pregunta, ¿en qué momento te das cuenta que es el momento de expandirte? Y es necesario, porque hay veces que a lo mejor tú también te tienes que preguntar y decir, ¿quiero expandirme? Yo creo que Porque sí. si. Estoy intoxicado porque, claro, mientras más gente se expanda, más trabajo voy a tener y más gente va a demandar mis servicios. Esto es Y como más, decirle al más, ginecólogo que no hayan niños, ¿no? Te va a decir, claro, ¿no? Poneros a. no, y te cuento por qué. Y vamos a esas métricas, a esos dos datos. Me encanta estar en Venga. un podcast de métricas. Si tu crecimiento llega un momento, o sea, tú cuando nace un negocio, si estás facturando cero y llegas y facturas 1 euro, has crecido un 100%, o 1000 por 1000, o joder, da igual. Bueno, entonces eso es relativamente sencillo cuando empiezas, ¿vale? Entonces llega un momento, normalmente, aquí no hay una regla genérica, pero normalmente a partir del quinto año el crecimiento porcentual se estanca. Entonces, tener crecimientos interanuales de más de un 20% en negocios estables es muy complicado. Llega un momento en que, claro, tu crecimiento es facturado 100 millones, pues facturar al año, perdón, 10 millones, 1 millón, facturar al año siguiente 1.260.000 ya es un reto cuando tienes un histórico, ¿vale? Entonces, para mí, uno de los elementos metrificables para tomar la decisión de expandir es cuando tu negocio no está creciendo ya más de un 20%. Yo tomaría la decisión ¿Vale? incluso antes, porque es la hora en decir, oye, es que a lo mejor ya he alcanzado techo con mi inversión, costes versus resultados de mi mercado. Entonces, con tasas de crecimiento interanual de un 20, 25, 15, 18, es momento de tomar la decisión y mucho más si ya tienes un histórico con esos porcentajes de crecimiento que también me muestran o me mostrarían que tienes la empresa saludable en tu mercado local, que ya tienes esos elementos o esos procesos que te permiten ya poner foco fuera. Entonces, al final, metrificablemente hay otros elementos por los que tomar la decisión de internacionalizar, pero porque cuando vas a otro mercado tienes muchos aprendizajes que puedes aplicar en el mercado en el que estás establecido en la actualidad. Aprendes muchísimo, te abre muchísimo la mente y hay otros motivos, pero metrificable es cuando hay unos porcentajes de crecimiento que no son exponenciales. Entonces ahí es momento de plantearse, decir, oye, a lo mejor volver a crecer un 40-50% interanualmente pasa por buscar más demanda. Claro, buscar otros Y mercados. esa demanda está en otros mercados, en otros países, en otras regiones, en otros idiomas. Has hablado de que tienes que mirar unas métricas para saber si debes o estás preparado para expandirte o no. Has hablado del crecimiento anual. ¿Qué otras métricas? Supongo que la respuesta es depende del Evita. negocio, depende. No. ¿No? A ver, así, bueno, sí, claro, todo depende pero para mí el siguiente elemento que hay que mirar es que tengas un negocio. A ver, o tienes una fuente de inversión o miras el EBITDA, que al final es el Earning Before Profit and Loss, y decir, oye, o sea, y ahí sí que no me atrevo a decir un dato específico de cuál tiene que ser la cuenta de resultados, el porcentaje de beneficio, para que nos entendamos todos que tengo que tener, ¿vale? Pero sí que tú tengas la sensación, no es la sensación, odio la sensación de ese negocio. El que tengas la certeza de que estás preparado, que puedes invertir para salir o dar un paso para internacionalizar. O sea, que al final Y estás eso, generando suficientes beneficios como para poder exacto, poner más madera en otro mercado y darle caña. exactamente. Y aquí tengo dos mensajes, o muchos.
Uno, si no contamos con fondos de inversión, y voy a aprovechar para contar la historia de Hotmart. A mí, cuando yo entro en Hotmart, que es una plataforma que ayuda a infoproductores o productores digitales o creadores de contenidos a comercializar o distribuir sus cursos online, su contenido online, yo fui el empleado 42. La empresa sí que es verdad que en Brasil estaba en positivo, pero digo que fui el empleado 42 y ahora somos más de 2.000 en menos de 8 años. Es decir, con este dato lo que quiero decir es que a mí la empresa me contrata mi perfil para ayudar a Hotmart a salir fuera de Brasil muy pronto. Éramos solo 42 personas. ¿Por qué toma esa decisión? Primero, porque ya era rentable en Brasil, y segundo, porque sí que tiene un fondo de inversión. En aquel momento fue Kiss Cullen Investors, que fueron el propietario de este fondo, el propietario mayoritario de este fondo de inversión es Kiss Cullen, que fue el fundador de Booking, que se le conoce porque fue el fundador de Booking. Y cuando ellos hacen la inversión en Hotmart, uno de los requisitos era que había que utilizar ese dinero para internacionalizar. Con lo cual, la empresa ya estaba, entre comillas, consolidada en Brasil, pero tenían una inversión externa, unos fondos de inversión que era la gasolina para pagarme a mí, para adaptar el producto. De hecho, yo me tiré prácticamente 2 años hasta que empecé a generar ingresos, que no digo beneficios. Entonces sí que había esa gasolina. Como desgraciadamente o afortunadamente, porque los fondos de inversión tienen sus ventajas y sus inconvenientes, pero para la mayoría de las personas que nos están escuchando no tienen o no cuentan con esos fondos de inversión, es muy importante saber que tienes esa gasolina o esa leña, como has comentado, para hacer esa inversión. Y para mí la métrica es el beneficio o entender que tengo un negocio saludable. O si no es el beneficio, y decir, oye, voy a pedir un préstamo, voy a arriesgar, no tengo fondo de inversión, no tengo ese beneficio, voy a pedir un préstamo, pues mirar, oye, ¿cuántos intereses? ¿Durante cuánto tiempo mi negocio puede sustentar el pago de ese préstamo más los intereses? Porque el beneficio fuera de tu mercado no va a llegar el primer mes, ni el segundo, ni el tercero. Claro, es una carrera más de fondo, es una maratón, no puede ser, no es algo rápido, ¿no? Porque al final es lo que tú dices, llegas a un mercado nuevo que aunque lo hayas mirado y remirado, te tienes que topar con las dificultades y aprender un poquito en el camino, ¿no? En muchas cosas. Otra pregunta, hay muchísimas preguntas que me gustaría hacerte a nivel de expansión, pero también quiero hablar de la parte de métricas, entonces no me quiero extender mucho. Yo aquí lanzo a la audiencia que si tienen más dudas lo pongan por comentarios, ¿vale? Pero egoístamente, pensando en Wildmetrics y Wildmetrics, ¿no? Cuando una empresa, el otro día también escuchaba la entrevista que le hacían al Head of EMEA de Canva. Claro, ¿en qué se fija una empresa, digamos, americana o latinoamericana a la hora de expandirte a Europa? ¿Y en qué se fija una empresa europea a la hora de saltar, digamos, al otro lado, ¿no? América. ¿Qué mercados son más atractivos? ¿Es realmente que depende mucho del producto y tal? ¿O hay realmente 3-4 mercados a dominar en un lado del Atlántico y en el otro lado a la hora de dominar y consolidarte en ese continente? A ver, del producto dependen mucho las métricas que tienes que mirar, ¿vale? Yo voy a poner como ejemplo el mundo digital o la creator económica a la que nos dirigimos nosotros. Entonces, en nuestro caso, es muy importante el idioma, porque al final nuestros productos o los productos digitales, los productos de nuestros partners / clientes, se venden por idioma. En el momento que tienes que hacer otro producto, lo tienes que localizar idiomáticamente. Entonces, nosotros cuando abrimos el mercado español, y a mí me ponen el reto de abrir primero España, no fue una casualidad, queríamos aprender en un mercado español porque idiomáticamente sabíamos que luego el salto a América Latina, donde es un mercado muchísimo más grande, iba a ser, entre comillas, más sencillo, ¿vale? Entonces, primero abrimos el mercado español. Empezamos en España casi como un laboratorio para entender cómo adaptar el producto y localizarlo a un mercado en el que se hablaba español. Cuando decidimos dar el salto a América Latina, decidimos hacerlo a América Latina y no a Estados Unidos por una cuestión idiomática primera, ¿vale? Sin analizar
dónde habría más oportunidades de negocio. ¿Vale? En el momento que decidimos, vale, es América Latina porque comparte el mismo idioma que España, ¿qué miramos, qué datos miramos nosotros? Lo primero, penetración de Internet. ¿Por qué? Porque para consumir nuestro producto es algo que se Claro. necesita. Entonces, entre todo el catálogo de países de América Latina es donde porcentualmente hay mayor penetración de Internet. El segundo elemento que mirábamos era el consumo de redes sociales, porque sabemos, por la experiencia que teníamos en Brasil y en el mercado español, que nuestro avatar, bueno, el avatar de nuestros clientes, que al final nosotros como vamos a Revenue Share, vivimos del éxito de nuestros clientes, sus compradores consumen o entran por la mayor parte por redes sociales. Entonces, ¿en qué países o en qué mercados había mayor penetración o consumo de estas redes sociales? Tercer elemento, penetración bancaria. Esto es muy importante porque cuando vas a un mercado como Estados Unidos ni te lo planteas, pero cuando vas a América Latina, es decir, cuánta población tiene una tarjeta de crédito, tiene una cuenta bancaria, tiene al final elementos para poder o tiene facilidades para comprar de forma online. ¿Vale? Digital, sí, sí. Estos creo que son métricas que les sirven prácticamente para cualquier emprendedor que su negocio esté basado en el mundo digital. ¿Qué miramos nosotros también? Y ahí diferenciamos en el caso de la Creator Economy o creadores de contenido si el mercado está verde, en desarrollo o consolidado. ¿Qué quiere decir? Que si había ya personas que estaban hablando del mundo de la creación de contenido, productos digitales. Entonces ahí tuvimos una gran duda. Lo recuerdo, esto fue hace 8 años hace 8 años y poquito en Hotmart. Estuve 2 años focado en España y dimos el salto a América Latina a los 2 años. Esto hace 6 años más o menos y en el ranking apareció México y Colombia. Y fue una disyuntiva de México, Colombia, México, Colombia. Y nos costaba mucho tomar la decisión. Y decidimos abrir Colombia porque lo considerábamos menos verde que en México. ¿Por qué? Porque en Colombia había actores que sabíamos que eran necesarios en nuestra industria para tener más éxito. En aquel momento era Álvaro Mendoza y Luis Eduardo Barón, que eran 2 referentes de la Creator Economy, y en México no había todavía ningún referente en aquella época. Entonces decidimos a poner las fichas en Colombia antes de México. Entonces, consejo para los que nos están escuchando en hacer este análisis de dónde es, voy a expandirme por región, por país o por idioma. Si es por país o región, mi apuesta es que se empiecen a analizar los países más próximos, que ayuda o que es más fácil. Pues estoy en España, pues voy a analizar Portugal, Francia, Italia, Grecia, el norte de África, nuestra corriente mediterránea europea. Si es por idioma, voy a buscar voy a analizar qué métricas tienen sentido con mi producto para tomar una decisión de dónde. Probablemente, obviamente, los que hablamos, ese producto está en español, es América Latina, y ver qué métricas, igual que nosotros en Hotmart tomamos esas como referencia, cuáles son las métricas que tienen más sentido para mi negocio para empezar por un país u otro. Hablando de métricas, ¿cuánto puede llegar a tardar un proceso de expansión, Raúl? No para nunca, afortunadamente para mí, no me dejes sin trabajo. No, pero me refiero al sentido de, o sea, tú te vas expandiendo a diferentes países, diferentes regiones, lo que tú dices, ¿no? Pero imagínate Wildmail, ¿no? Ahora cogemos y decimos, vamos a expandirnos al mercado, pues yo que sé, a Colombia mismo, por poner el mismo ejemplo que hablabas de Hotmart, ¿no? ¿Cuánto para hacer un scope? Imagínate que yo tengo que ir a Bastian y decirle, pues mira, Bastian, en un año más o menos, o en 2 años, o en 3 años, vista, estimo estar rodando, y lo que tú decías, ¿no? Generando beneficios y
no consolidado, pero bueno, ya bastante más estable. ¿Cuánto es esa métrica más o menos? Depende también mucho del producto, depende mucho del negocio, pero... Que sí, que yo me mojo. Ya, al otro lado hay un periodista. O sea, yo no te preocupes que no soy nada políticamente correcto. Lo único que habrá gente que escuche y dirá, Raúl no tiene ni idea. Bueno, pues perfecto. Pero yo me mojo, Benji, así que no me ando con medias tintas. Hay una métrica que para mí funciona y es: ¿cuánto has tardado en hacerlo en tu mercado? Divídelo por 2. Aprovecha el aprendizaje que has tardado en tu mercado y dices, bueno, pues sí, y por porcentual, ¿no? Porque claro, en función del mercado la facturación en función de la demanda es diferente, pero dices, bueno, pues de pasar de 0 a 100 en España, en el caso de Wellmetrics o de la empresa que nos están escuchando, de 0 a 100 yo tardé 2 años. Vale, pues dices, tengo que tardar 1. ¿Por qué? Porque tengo que tomar ese conocimiento, todos los pasos que utilicé para llegar de 0 a 100 en el mercado donde estoy ahora, en el caso de España, exportarlo a un mercado como el de Colombia o México y reducirlo por 2, pero ser consciente de que vas a necesitar ese detalle. Pongo el ejemplo de Hotmart. No. Yo en España tardamos en traccionar 2 años, con mucha prueba-error. Vamos a probar esto, no funciona, vamos a probar esto, no funciona. Hostia, ahora tenemos este problema. Ahora, cuando fuimos a Colombia, lo que tardamos el equipo en hacer en 2 años se hizo 1 año en Colombia. Pero es que lo que tardamos en hacer en 1 año en Colombia, tardamos 6 meses en hacerlo en México. Claro. Y lo que tardé 6 meses en hacerlo en México, tardamos 3 en hacerlo en Francia. Entonces, ya hay un playbook, ya hay unos procesos, ya hay un conocimiento que dices, o sea, ya ahora tengo una máquina, díselo a Uber, díselo a Airbnb, díselo a Booking, a Amazon. Sí, al final es un sistema, van cambiando algunas variables en función del mercado, pero el sistema ya lo tienes, entonces lo coges, lo replicas, lo que tardes en descubrir qué variable es, pero claro, ya no son unas infinitas incógnitas, son 3-4 incógnitas que el tiempo que tardas es cero para darte cuenta. Entonces, para mí una métrica antes de tomar la decisión es de, tengo gasolina para extrapolar lo que me ha pasado en mi mercado, sabiendo que voy a tardar menos o probablemente menos si he hecho las medidas, o sea, si he tomado las medidas necesarias, porque claro, imagínate que Hotmart, si no hubiéramos hecho esas métricas, esos estudios de mercado, te vas a Sudáfrica, donde no hay penetración de Internet. Entonces, obviamente vas a tardar más, porque hasta que no haya Internet no te van a poder comprar. O no hay, como nos pasa en la India, que todo el mundo, pero ¿por qué no estáis en la India? Porque la gente no tiene dinero para comprar productos y no está bancarizada. Entonces, yo no, si voy a la India, sé que probablemente para llegar a los resultados absolutos, no porcentuales, voy a tardar muchísimo más, porque hasta que las personas tengan poder adquisitivo para poder invertir en un curso de formación, no va a pasar en 6 meses, porque yo puedo influir en el contexto, pero no cambiarlo. Total. ¿Y cómo es, y ya es para cerrar este capítulo, ¿no?, de a nivel de expansión internacional, cómo es a nivel de competencia? Porque entiendo que cuando teníamos un negocio físico, el tema de expandirte eran dolores de cabeza, seguramente multiplicado por 2 o por 3, ¿no? Simplemente por lógica aplastante. Pero sí que es cierto que la barrera de entrada a esos mercados, como requiere tanto dolor de cabeza, era mucho más grande. En el mundo digital, las facilidades son infinitamente mayores, pero también, no solo para ti, mucha más competencia, ¿no?, que se puede beneficiar de ello. Yo es que la competencia al final, lo que te ayuda a la competencia es tener más demanda. Entonces yo cuando nos vamos a este mercado porque hay mucha competencia, es que si hay mucha competencia probablemente haya mucha demanda. Hay muchos matices, ¿no? Pero para nosotros, en el caso de Hotmart, otras empresas que ha ayudado a expandirse, no es un factor determinante. Es decir, cuando hemos ido al mercado francés, había plataformas locales muy parecidas a Hotmart. Era un indicador de que el mercado estaba maduro. Nuestra estrategia de penetración de mercado es diferente a la de una Colombia o un México, donde no había y no teníamos una competencia local. Entonces sí que cambia ese playbook o esa estrategia de expansión, pero no la toma de decisión de atacar el mercado. O sea, no es tanto una variable que te planteas de este mercado, si este mercado no, porque aquí hay mucha competencia y esto todavía es un océano azul, ¿no? Sino es más un tema de que si hay competencia,
hay sitio para mí. Lo único que vamos a ver cómo la vencemos, claro, ¿no? Pero... A ver, como he dicho antes, no me importa cagarla, pero mojarme. Suele ser más caro penetrar el crecimiento suele ser más rápido porque hay esa demanda, porque hay competencia, pero el coste de penetración es más caro. A mí entrar en Colombia me costó más, Hotmart entrar en Colombia nos costó más tiempo, pero menos dinero que entrar en un mercado francés que ya estaba más consolidado, donde tenemos una plataforma local. Entonces el coste es mayor porque tienes que hacer estrategias. Claro. Y en productos digitales, que es nuestra especialidad, pasa eso mucho. La inversión que tienes que hacer para convencer a la audiencia o a esa demanda que compre tu producto, pues requiere más inversión que en un mercado a lo mejor donde no hay nadie, pero no es una decisión determinante. Lo que sí determina es la estrategia que vas a implementar a la hora de penetrar en ese mercado. No, pero es bueno lo que has dicho, porque al final, simplemente con lo que acabas de mencionar, ten en cuenta que vas a necesitar más madera, más ingresos, más recursos a lo mejor. ¿Lo vas a recuperar más rápido? Sí, pero asegúrate de tenerlo antes de lanzarte a un mercado así. A lo mejor si no tienes tantos recursos y te quieres expandir, te renta más, oye, mira, pues aguanto más durante el tiempo, ¿no? Porque son riesgos más controlados quizá. En nuestro caso, Hotmart, el claro ejemplo para mí es el mercado americano. Estados Unidos, obviamente, hay un montón de plataformas, hay muchas plataformas que ayudan. Y mucho hispanohablante también. Eso, aparte de la parte de demanda, sí, pero ¿cuál fue nuestra decisión? Comprar una empresa. Desde Hotmart Company ya tenía el tamaño suficiente, decir, oye, que tenemos dos caminos: penetrar en un mercado consolidado donde hay competencia, o nos ponemos a pelear y a pelearnos por una cuota de mercado, o se analizaron quién eran los actores del mercado. Estaba muy dividido entre 4 empresas que compartían entre el 22 y el 25% de la cuota de mercado, dependiendo de lo que analizaras, pero estaba muy ahí, está muy diversificado y no había un claro líder. Entonces aprovechamos esa situación y compramos o hicimos la adquisición con Teachable, que es nuestro Hotmart, que es la marca Hotmart en el mercado americano. Y la penetración, la conquista del mercado americano se hizo a través de una adquisición, porque ya era un mercado consolidado. Claro. Obviamente, bueno, al final la inversión números que se tuvo que hacer fue bruto, muchísimo más grande que en un mercado como México. Sí, pero supongo que al final también haces números y dices, y ya con la experiencia previa de haberte expandido, ¿no?, a otros mercados quizá diferentes, tú ya sabes cuánto te puede costar más o menos expandirte en Estados Unidos. Estos son los costes que me va a llevar, este es el tiempo que me va a llevar, y comparas con lo que te puede suponer la compra de adquisición de una empresa, pues como Teachable, ¿no? Y al final ahí también lo ves claramente. Total. Vamos a dar el salto ahora sí al mundo de los datos, que estamos en Métricas al Desnudo. Yo creo que pocos podcasts van a enseñar tantos datos, y aprovechando que estás aquí, Raúl, y que no te importa mojarte, pues con toda confianza te voy a preguntar a saco de métricas, que sé que muchos infoproductores también nos escuchan. Antes de nada, llevas mucho tiempo en el mundo de los infoproductos, no solo en el mercado español, también en el mercado brasileño. O sea, tienes una capacidad brutal de cómo está este mundo. Aparte, sé que te gusta muchísimo. Pregunta que yo he visualizado desde el punto de vista personal en España, y no sé si en el resto del mundo también. ¿Está perdiendo como fuerza el mercado de los infoproductos tras la pandemia? O sea, porque nosotros hemos traído aquí a varios infoproductores que nos han dicho, hostia, en 2020, tío, vendía piedras por internet y se vendían, ¿sabes? Y luego de repente en 2021 pegó un bajón espectacular, ¿no? Y bueno, nosotros con Wildmail es un SaaS, lo hemos notado diferente, pero sí que hemos notado que había mucha gente que subía como la espuma, seguía subiendo en 2021, y gente que de repente te cancelaban la cuenta. Motivo, es que dejo de vender cursos, ¿no? Y has visto ese wipeout desde una perspectiva. Te pregunto a ti, ¿lo has experimentado igual en otros mercados? ¿Solo ha sido en el español? ¿Por qué? Aquí ya te dejo. Es que partimos ahí de una afirmación que no es cierta. Y no ha habido un decrecimiento del mercado de los productos digitales en el mercado español. Esta afirmación no es cierta. No es cierta. Vale, no. Es la sensación que me daba a mí, pero por eso te pregunto, porque tú los hablas con datos exactamente. O sea, no es cierta
porque conozco los datos nuestros y tenemos una penetración del mercado muy grande, no está cuantificada porque no hay estudios formales, Forbes no nos analiza ni tenemos un GTI, pero te puedo asegurar que Hotmart ha crecido del 2019 al 2020, del 2020 al 2021, del 2021 al 2022, y el crecimiento del 2022, o sea, del 2022 al 2023, ha sido muchísimo, o sea, porcentualmente mucho mayor que del 2020 o sea, del 2021 al 2020. Vale. Es cierto, para no quitarte razón, Benji, que los porcentuales de crecimiento del 19 al 20 fueron muchísimo más grandes que del 21 y del 21 al 22. Pero ya lo hemos recuperado del 22-23. Eso, datos de Hotmart que como plataforma de creadores de contenido tenemos mucha data, pero es que además mi obligación es monitorizar otras plataformas. Y otras plataformas también han sufrido crecimientos, pero no de esa forma exponencial. Y aquí estoy segurísimo que muchos nos estarán escuchando, dice Raúl, porque ahí está habiendo tantos despidos en las tecnológicas, en Facebook, Twitter, Spotify, Netflix, sí. Spotify. Y el motivo no es porque no estén facturando más que los años anteriores. El motivo es que nos volvimos locos contratando durante el COVID. Hubo un fenómeno que se juntaron muchos elementos que fueron únicos prácticamente en la historia de la humanidad conocida, y yo me incluyo, que nos hicieron contratar sin conocimiento de causa, porque estábamos facturando muchísimo, se estaba creciendo a un ritmo vertiginoso y encima no teníamos inesperado, porque nadie pudo esperarse esto. Inesperado, pero además en un contexto de en casa. Yo hacía entrevistas de trabajo para contratar gente o sea, es que a un ritmo impresionante. Y yo no tenía una conciencia física de tenerlos en una sala, de verlos físicamente. Tenían personas en Estados Unidos, contratadas en Estados Unidos, en México, en Colombia, en España, para Francia, para Alemania. Y de repente los equipos, digo, de mi área de expansión de Hotmart y en otras. Y tengo totalmente la seguridad de que en otras tecnológicas pasó exactamente lo mismo. Entonces llega un momento que se acaba la pandemia, vuelven los datos previos a la pandemia de porcentajes de crecimiento y te encuentras con equipos que han sido por aquel contexto sobredimensionados. Vale. Eso es un elemento. Luego, otro, que me toca las narices especialmente, y es emprendedores o creadores de contenido del mercado español que sus ROIs o sus retornos de inversión no son iguales que la pandemia. O que el tiempo que se tarda en convencer a alguien para que te compre un producto digital no es el mismo que aparecía en la pandemia. Que el coste del lead es más caro que en la pandemia. Entonces, a esos creadores de contenido que tienen esos preconceptos, les digo, dedícate a otra cosa. Porque si tienes eso en la cabeza, es que no estás en la industria adecuada. Porque los retornos de inversión que tenemos ahora, los costes de lead que tenemos ahora, son los lógicos de un mercado un poco más consolidado maduro que antes. Entonces, un poco más maduro. Entonces, no quiere decir que esté bajando, es que el mercado se está madurando. Y no digo que esté maduro cuando lo comparo con Estados Unidos o Brasil. Entonces, mensaje, si eres creador de contenido, estás vendiendo un curso online y te parece que el mercado español es una mierda, dedícate a otra cosa. Porque lo que está pasando es que este mercado ha dejado de ser para oportunistas que han venido a hacer contenido, vender productos muy rápido, sin entregar el valor que estaban prometiendo, y ahora este mercado es para gente que quiere remangarse y que realmente quiere ayudar a través de sus contenidos a transformar la vida de personas. Entonces, la industria no está en crisis, la industria no está decreciendo, la industria se está consolidando. Y esta industria ahora es solo válida para el que quiera trabajar, para el que quiera hacer contenido de calidad,
para el que quiera mojarse y entregar muchísimo valor para luego tener un retorno, que es que alguien te compre tu curso, tu contenido digital o tu transformación. Para aquellos que querían hacer webinars de 45 minutos y vender productos a saco sin hacer esfuerzo y sin trabajar, se acabó. Adiós. Gracias por haber llegado hasta aquí, pero se acabó. Ya no es una industria para oportunistas, es una industria que se está consolidando y solo van a sobrevivir los que quieran trabajar, como ocurre en la mayoría de las industrias. Entonces, me niego a escuchar que esta industria está en crisis. Lo que está pasando es que esta industria ha madurado y gracias al contexto está dejando de ser para oportunistas que han venido al olor del dinero rápido y que están ahora dedicándose a criptomonedas, a NFTs y a otras industrias donde hay otra oportunidad de dinero rápido. Resumen, la industria ya ha dejado de ser una fuente para los que querían hacer facturaciones con poca inversión, de tiempo o de dinero. Me encanta que digas esto porque obviamente, ¿quién mejor que tú, ¿no? Que seguramente has visto el crecimiento de Hotmart dentro de Brasil o que tienes números, ¿no? Al final para hablar de esto y decir, no, en el mercado español lo que ha pasado es que estaba muy verde y ahora se está consolidando y obviamente pues cuesta más, pero es normal porque es un mercado más consciente, etcétera. Y porque yo al final tenía las dos vertientes, ¿no? Tenía la persona que me decía, no, que cierro el negocio y gente que te decía, me va de puta madre. ¿Vale? Y mi pregunta siempre era como, ¿por qué a ti te va de puta madre? ¿Por qué a ti te va tan mal? ¿No? Entonces, de ahí viene mi siguiente pregunta. Tenemos un problema, y hablo específicamente en el mercado español o hispanohablante, ¿vale? Que al final van a ser los oyentes de este podcast, con el mundo del infoproductor o productos digitales metiendo el foco en los datos, porque es algo que yo también no, veo un problema muy grande, ¿no? No miramos los datos suficientes, hacemos mucho caso a las estrategias, a los webinars, los product match fórmulas, los evergreen, unos funnels que te cagas, porque a mí es el primero que me en cada masterclass que doy de funnels, ¿y qué funnel y qué le moto para esta conversión? Y cuando pregunto, bueno, ¿pero qué datos tienes de esto? Te dicen, hostia, no tengo ni puta idea. Digo, coño, pues un fontanero le puedes pedir lo que te dé la gana, pero si no le dices por dónde está la fuga, no te va a tocar ni una tubería, ¿no? Entonces, viene a ser lo mismo con el producto digital y yo he visto que hay una falta de esto. ¿Tú también has experimentado un poquito? Cuéntame. Sí, total. Yo sufro bastante porque me encanta ayudar a productores digitales, creadores de contenidos, a que crezcan sus negocios y, como bien dices, cuando hago consultorías a nuestros partners, a nuestros clientes, y le empiezo a preguntar datos, es para ponerse a llorar, por desconocimiento y por falta de medición. Entonces preguntas, ¿pero cuál es el coste de adquisición de tu cliente? Y te responden cuál es el coste por lead. Y digo, no, o sea, que te haya costado 2 € el lead no significa que es lo que te haya costado el cliente. Pues, bueno, es un ejemplo, ¿no? Que me aparece mucho, pero lo peor de todo, Benji, y por eso estoy encantado de participar en este podcast, es que no veo la luz. Mira que soy un tío bastante optimista. Y no veo la luz, ¿por qué? ¿Por qué no la veo? Porque faltan referentes en el mercado hablando de la importancia que tiene las métricas, los datos para tomar decisiones en los negocios. Entonces me preocupa bastante porque esto en el mercado americano, Brasil, que para mí son referencias porque van como 2-3 años por delante, los referentes o los líderes o los que marcaban el camino en este mercado concienciaron a los que venían por detrás de la importancia de medir absolutamente todo y muchísimo más en un sector como el nuestro, que es online, que se puede medir todo, que podemos saber el color de los gallumos de la ropa interior de nuestros avanzados. ¿Por qué no lo hacéis? O sea, es impresionante porque hay otros negocios en los que las atribuciones o la medición es más complicada, pero en nuestro mundo online es relativamente muchísimo más sencillo. Y es una cuestión meramente de mentalidad, de dedicarle el cariño o el esfuerzo, la inversión para decir, oye, igual que ha habido una agitación sobre el tráfico, la importancia de generar audiencia, generar tráfico, hay una agitación o hay una concienciación de la importancia de los copies, de los mensajes en la página de venta, en los webinars,
en los vídeos de lanzamiento y que una frase es diferente a la otra, qué mensajes lanzar, no hay absolutamente ninguna conciencia, ninguna agitación de la importancia de medir absolutamente todo o la mayoría de las cosas. ¿Crees Entonces, que el problema es estoy porque no harto. saben medir? No, porque no hay una conciencia y es que yo no quiero que sepan medir. Tómate el recurso o contrata un servicio, un proveedor, un software que te mida. O sea, tú puedes ser bueno en copy, en estrategia y en la entrega del producto. Pero claro, tenemos la conciencia ya, el mercado tiene la conciencia de que necesito un trafficker en mi vida, necesito un copy en mi vida o necesito un diseñador en mi vida, pero no hay una agitación, una mentalidad de si yo no lo soy capaz de hacerlo, igual de importante que un copy es tener un servicio, proveedor, persona en el equipo que te mida para tomar decisiones. Y el mercado español, y aquí hablo concretamente sobre todo de España, cometemos, los emprendedores digitales o estos creadores de contenido cometen un error gravísimo y es cambiar todo cada 2 por 3. Esto ya no funciona, esto ya no funciona, esto ya no funciona. ¿Basado en qué? Vete a la mierda. Mide, compara y cambia milímetros para mejorar las conversiones. Pero están todo el rato bandeando de un lado a otro sus negocios, porque como no tienen esos datos o esas métricas para tomar decisiones, hacen cambios radicales que son muy dramáticos o que generan mucho impacto en su negocio barra en sus equipos, cuando si hubieran tenido las métricas exactas o científicas para tomar decisiones, probablemente no hubieran hecho esos cambios. No voy a decir quién, pero tuve la semana pasada una consultoría que me llamaron de la oficina de España con un creador de contenido, eh, que ya ni siquiera es un creador de contenido, es una empresa. Dice, no, estamos preocupados porque vamos muy mal, tenemos que mejorar esto. Y me van de los porcentajes. Y digo, tío, con esas conversiones y con esos porcentajes, no cambies absolutamente nada. Escala. No toques absolutamente nada. Pero teniendo los datos y yo les puedo asesorar. Pero es que eso es poco común, porque lo que normalmente me pasa o nos pasa, que cuando queremos dar valor a nuestros clientes, que es una de las grandes funcionalidades o ventajas que tiene nuestro producto, es pásame datos, es que no tengo. Es horrible, horrible. Es para echarse a llorar porque es Claro. que es muy difícil tener éxito, tomar decisiones acertadas sin estas métricas o en esta medición. Y ya no solo hablo de la venta, sino de tu negocio, de preguntar, oye, ¿tienes un business plan? No. ¿Tienes un profit and loss? No, que para mí son cosas básicas que tiene que tener Es todo que un emprendedor y no lo tiene. esa es mi siguiente pregunta. O sea, claro, yo he visto gente que tiene verdaderos. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? No hace falta irte a tener un mega software. Al final, con un Excel, tú puedes recopilar esos KPIs, esas métricas claves que tú necesitas y listo, ¿vale? Sí que es un trabajo más manual, pero es lo que tú dices, al final, Business Manager, Analytics, que si Active o Wildmail, o sea, tenemos métricas por un tubo y reportes. Al final es saber colocar lo que tú quieres buscar y colocarlo bien. Yo he visto Data Studios, que es una locura montar un Data Studio, depende cómo, y los montan. Entonces, aquí, escuchando a ti y un poquito con lo que yo veo con todo el mercado, ¿tú crees que saben concretamente estos creadores de contenido los KPIs necesarios, esas métricas que tienen que medir? ¿O según tus datos, según tu experiencia, cuáles son las métricas? Yo que sé, dime 5, 6, 10, que digas, oye chicos, todo el que nos esté escuchando, por favor, poned atención a esto. Esto lo tenéis que tener claro. Después, si no está el coste por lead, poned lo que queráis, pero estos 10 tienen que ir, rollo, los 10 mandamientos, ¿no? Yo voy a separarlo en 2 partes. Uno, en lo que es tu negocio, ¿vale? Y otra cosa es y otro lo que es lo que llamamos el embudo de ventas La conversión del embudo, sí. la, Sí, sí. la conversión de venta. Entonces voy a empezar, para mí, por el más, o sea, no más crítico. Los dos son súper importantes, pero uno, primero, por tu negocio y es que es tan básico, Benji, que es que me da hasta pudor. Es cuánto ingresas, o sea, cuánto te gastas y cuánto ingresas. Punto final, ya está. O sea, tengo un Excel de costes e ingresos. Es cuánto me estoy gastando y ya, y no quiero hacer aquí una disertación de máster de Business School, de una escuela de negocios, pero es que Claro.
estos dos conceptos básicos es que creadores de contenido que facturan mucho ni siquiera lo tienen. Y es cuál ha sido tu margen, tu beneficio el año pasado. No lo sé. Tengo en el banco no sé cuánto. O tengo en mi cuenta de Hotmart no sé cuánto. No, eso no es tu beneficio. Eso es cuánto te has gastado para tener. Y la mayoría lo tienen porque tienen que presentar impuestos y me presentan a su no es contable, perdona, al Account proveedor que le manager. lleva. No, al proveedor que le lleva, es que no sé, al administrador que le lleva la presentación del Sí. trimestre, tal. Tío, este no es tu contable, esto es la persona que te está recopilando las facturas para pagar el trimestre y luego el impuesto de sociedades a final de año. No, o sea, primero, para tu negocio es, por favor, la conciencia de en qué partidas estoy teniendo los costes y en qué unidades de negocio, en business unit, estoy teniendo los ingresos para tener algo tan básico que es un balance de cuentas de pérdidas y beneficios, el profit and loss y tener ahí claro si tu negocio está siendo rentable o saludable, que no tiene por qué ser positivo, pero sí tomar una conciencia. Y también, y aquí ya mando un mensaje súper importante, si te compras un Mercedes, eso no es un coste. Eso es un puto, perdón. Mira que me había propuesto no decir ningún taco. No, puedes decir puto, lo puedes decir. Ya lo he dicho yo dos veces, no te preocupes. Ya te he escuchado, pero yo me intento contener. Si te compras un piso en Alicante para alquilarlo, ese piso en Alicante no es un coste de la empresa y el beneficio que te da el alquiler no es un beneficio de la empresa. Es otra cosa que tiene que aparecer en otro. O es otra empresa, ¿no? Has abierto otra empresa y ya está. O creas otra empresa, pero es como, ¿dónde has invertido en este año? Me he comprado 5 pisos en Alicante. Genial, me alegra, perfecto. Me invitas a uno de ellos, ¿no? Pero felicidades, pero eso no revierte en tu negocio, eso no está haciendo crecer tu negocio. En fin, bueno, eso es que podría desahogarme, pero vamos al siguiente punto. Ahora, el embudo. Es súper, o sea, para mí es básico, pero vamos a tomar un embudo cualquiera y es, primer punto, CPM. ¿Cuánto me está costando la publicidad de las veces que están viendo mi anuncio o incluso mi contenido? ¿Vale? Y es que esto, mientras más avanzado lo hagas, muchísimo, muchísimo mejor, porque puedes poner un anuncio en Facebook y tu CPM sea de 0,5, pero puedes hacer un vídeo en YouTube que orgánicamente ha tenido un coste de producción, de elaboración y tal, y que orgánicamente el CPM es bajísimo, porque decir, usted me he gastado 100 euros en hacer este vídeo y lo he subido a YouTube, tiene 1000 visualizaciones, con lo cual el coste ha sido 0,001. ¿Vale? Pero, ¿cuál es el coste? ¿Cuánto me está costando que vean mi principio del funnel? Luego, el coste por clic, o sea, cuánto me está costando que la gente que está viendo mi contenido o mi anuncio, que de cada 100 personas que lo ven, cuántas están haciendo clic al siguiente paso al siguiente paso del embudo. Si en ese embudo el siguiente paso es pedir un email, un teléfono de WhatsApp, ¿cuánto está haciendo mi CPL, que es el coste por lead, ¿vale? De la gente, cuánto me está costando que la gente se registre. Entonces, al final, para no extenderme, es visualiza tu embudo desde que un usuario accede a tu contenido hasta que acaba comprando, metiendo su tarjeta de crédito, su cuenta bancaria en el checkout de Hotmart y hacer la transacción. Mientras más destrinches, no sé si es una palabra en portugués o en español, mientras más... Sí, pero como más separes, más tengas separado tu embudo, es medir el paso o sea, medir cada uno de... medir entre cada paso siguiente, o sea, entonces tú puedes mirar el top of the funnel, middle of the funnel, bottom of the funnel, lo puedes ir más al detalle y decir, oye, top of the funnel, 5 pasos. Y miro del paso 1 al 2, al 3, al 4. Entonces, todas las conversiones, al final, eso entiendo que lo que quieres decir es que cuando tengas una fuga, que el funnel no funciona o lo que sea, te va a ser mucho más fácil identificarlo, porque cuanto más al detalle lo tengas, más vas a saber cuál es la conversión que no está funcionando y qué es lo que tienes que tocar, y no todo el embudo o no toda la estrategia.
dibuja tu embudo, que seguramente eso sí que lo saben hacer porque saben la importancia de tener un embudo, y mide al máximo posible cada una de esas etapas del embudo. Luego hay otra métrica que para mí es muy importante y que quiero aprovechar esta ventana para concienciar, y es el tiempo de decisión de compra, que es más difícil de medir, pero que es posible, y es cuánto tarda mi cliente en comprar desde que tiene el primer contacto con mi marca, mi producto, hasta que se acaba convirtiendo en un cliente. Y es algo que prácticamente nadie mide, nadie sabe medirlo, El y ciclo es de venta, súper ¿no? ¿Se importante. llama esto? Para mí es diferente, porque, bueno, sería uno de los elementos del ciclo de venta, pero eh, porque es súper importante esto para tomar muchas decisiones de tu negocio que pueden ser volantes, o sea, pueden tener resultados bastante elevados, o bastante, puede haber cambios dramáticos si tienes conciencia de desde que mi cliente potencial ve un story en mi Instagram hasta que se registra en mi lista, y de mi lista me acaba comprando, pasa una semana, un mes, 6 meses o un año, para luego tomar esa data o esa métrica y transformarla en estrategias de negocio en función de ese tiempo. Y otro dato que está al otro lado, ¿vale? Que es el índice de funnel. Y otro dato que tampoco se mide, que para mí es súper importante, es el tiempo de vida del cliente, el lifetime value. Es cuánto tiempo tu cliente te está dando valor y cuánto valor te da tu cliente. Te compran un producto, cuánto tiempo están comprándote ese mismo producto, si es un producto de suscripción, eh, cuánto tiempo, cuánto se gastan en el segundo producto, en el tercero, en el cuarto, y es algo que tampoco se está midiendo, y no hay una conciencia de, no, me he gastado 5 euros en el lead, me han comprado un porcentaje y luego te han comprado otro producto, han renovado el producto, ¿cuánta gente no te renueva? Entonces, Claro. 3 pilares. El embudo, medir cada uno de los pasos, desde el CPM hasta el ratio de conversión en el checkout. Mientras más detallado lo hagas de paso a paso, muchísimo mejor. ¿Cuánto tiempo te tarda un cliente potencial en comprar desde que tiene una interacción contigo, sea cual sea, hasta que acaba siendo cliente? Y el tercer pilar es, una vez que ya se convierte en cliente, ¿cuál es su tiempo de vida o el valor de tiempo de vida? ¿Tienes benchmark, más o menos, dentro de la industria de productos digitales de cada una de estas métricas? Es decir, ¿cuánto podría ser el lifetime value para un infoproductor? ¿Cuánto podría ser a lo mejor la conversión a webinar? ¿Cuánto podría ser el coste por mini impresiones, etcétera? También para que la gente se guíe, ¿no? Que al final, como estos son métricas, es un depende mucha industria, depende mucho, o sea, industria depende del tipo de infoproducto. O sea, la palabra siempre es depende, pero yo lo que muchas veces intento con este podcast es, y ya digo el depende yo, para que el invitado no lo diga, y al final cogemos absolutos, porque es cierto que depende, pero no nos podemos quedar con el depende. Tú necesitas unos datos, necesitas tomar, y al final es una cosa que tú has sugerido y lo recalco a esa audiencia. No se trata de hago una estrategia, miro, la única métrica que miro es el coste por lead, que esto lo tenemos muy concienciado, y el ROAS, y cuánta pasta facturo, y si tengo un ROAS 3, 4 o 5, genial. Ahora sale una nueva fórmula y el ROAS es por 10 y lo pruebo de cero otra vez, ¿no? Todo, y así voy variando cada 6 meses de estrategia y cambiando todo el embudo. Sino que más la cosa es montar un embudo sencillito, mírate en los datos, mira la conversión, estate facturando 6 meses y luego en base a tus datos mejora tu embudo. No estés constantemente cambiando, hostia, tirando, o sea, es como ¿cómo se llama? El síndrome del creador, ¿no? Creo una obra y cuando está finalizada toma por culo y creo otra. Hostia, no tiene mucho sentido de cómo desde el punto de vista de business, ¿no? El constantemente estar cambiando tu estrategia de negocio. Total. Vale, para los que nos están escuchando, no tomes esto como una Biblia, porque la introducción que ha hecho Benji del depende es muy importante, ¿vale? Pero
No voy a hablar de cosas de CPM también, porque habría que discernir en todas las redes sociales o todas las fuentes de Facebook, audiencia, Instagram, Facebook, YouTube, Ads, Instagram, exacto. TikTok, YouTube, pero voy a mojarme también. A mí me encanta mojarme. Me encanta. YouTube, por Dios, YouTube. Pues en nuestra industria de los creadores de contenido, la decisión de compra se hace en YouTube. No voy a hablar de los TPM de todas las redes sociales, pero utilizar cualquier red social muy buena para captar audiencia o para captar atención, o llámese para captar seguidores, suscriptores, pero en nuestra industria tengo datos que nos demuestran que las conversiones se realizan en YouTube. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Porque hemos medido cuando llegan al checkout de Hotmart, que afortunadamente son millones y millones de personas, hemos analizado las 3 pasos anteriores, que es lo que te deja hacer Google o Internet, de dónde viene esta persona, y más del 60% vienen de YouTube. Y esto pasa porque han tomado la decisión de compra en YouTube, bien porque el embudo estaba en YouTube o bien porque antes de comprar se han ido a YouTube y han buscado el nombre del producto, del infoproductor y han estado bicheando el contenido. Así que, por favor, YouTube. El que no esté en YouTube está muerto. El que no haga contenido en YouTube lo tiene muy fastidiado. El que no vea que su canal de YouTube está creciendo de una forma consistente, va a tener muy difícil bajar el coste por lead. Dicho esto, que si no lo decía, reventaba. Y sin hablar de CPMs, lo que sí que me atrevo a decir, en contenidos en publicidades muy bien segmentadas, ¿vale? Porque luego si haces una campaña de AdSense en Google, no es lo mismo que si haces una campaña de display de un banner en Google, ¿vale? Pero en Google Ads. Pero para mí una referencia es un CTR de un 3%, ¿vale? Es decir, de cada 100 personas que están siendo impactadas, a no ser que haya una clara otra estrategia de penetración de marca o cualquier otra, que tu anuncio tenga una conversión de un CTR, o sea, de un clic, de una conversión al clic de un 3%. Después, una vez que están en la página de aterrizaje, depende muchísimo del embudo, pero voy a por uno básico que le llevo a un lead magnet, a una página a una página, a una landing donde regalo un ebook o les invito a un webinario o demás, ¿vale? Un 8%, si la segmentación viene de esa conversión de un 3%, está bien. Claro. Un 15% está genial. A partir del 20% no toques ni un color ni una coma de esa No toques nada, ¿no? No toques nada porque está fenomenal. Un 20% de las personas que aterrizan en esa página, en esa landing page y acaban de poniendo descargándose el link magnet o poniendo su correo electrónico o inscribiéndose al webinar o cualquier de los puntos que sea ese embudo. ¿Qué pasa cuando no tienes esos porcentajes? El problema está en la propia página o el problema está en que no está alineado el mensaje que han visto en el anuncio, en el contenido con la página de aterrizaje o la página que han llegado. Entonces hay que mirar no solo las modificaciones del copy, porque claro, puedes decir, oye, es que Raúl ha dicho un 3% y yo tengo un CTR de un 8%. Te llega un montón de gente a esa landing y luego tienes una conversión de un 2%. No llegas Yo miraría más en que está haciendo clic la gente o el mensaje está alineado entre el anuncio y la página de aterrizaje. Vale. Luego se han registrado, han ido al webinar, demás. Para mí el número mágico por mojarme es un 12%. Menos de un 12% revisa en los pasos del embudo y más de un 12 empiezas a estar en estándares, vamos a decir, saludables, ¿vale? Entonces, como no vamos a ir embudo por embudo porque son infinitos, pero yo sí que tengo ese 358 de
desde que ha habido una intencionalidad dentro de tu embudo o sea, no intencionalidad, perdón, en el momento que ha habido una interacción, porque se han registrado la lista, porque han hecho algo, que la conversión sea mínimo un 3% a compra. Ese es mi estándar, más o menos. Vale, o sea, la conversión de compra, independientemente de cuál sea el evento de conversión, o sea, o hablamos de webinars en concreto. O sea, No, da igual. O sea, para decir, desde que ha habido una interacción, porque cuando estamos hablando de una lista, ese no es un 3%, puede ser un 0,3%. Ya, vale. Perfecto, ahí queda la audiencia en las métricas. ¿Algo que creas que sea también importante de compartir con la audiencia a nivel de datos que no te haya preguntado? Pues te lo digo porque sé que es un mundo infinito. Entonces, algo que tú creas que pueda ser relevante para esos infoproductores que nos, o productores digitales, creadores de contenidos que nos estén escuchando, que no haya salido en esta entrevista antes de cerrar este episodio. Porque, obviamente, como el nombre del podcast se llama Métricas al Desnudo, tenemos un software que es de métricas también, que es Wallmetrics, con lo cual yo también estoy muy concienciado de lo importante que no es tomar las decisiones a ver por dónde sopla el aire, que se hace mucho más de lo que nos pensamos, y el que nos escuche que se para a pensar la última vez que lo hizo y se dará cuenta que no se va muy lejos, algo que creas que pueda ser relevante para esta audiencia, para esta industria. Yo creo que hemos tocado casi todos los puntos, pero voy a aprovechar la pregunta abierta para lanzar un último mensaje, y es, por favor, no puedes ser bueno en todo, búscate el aliado correcto para este tema, pero tomar conciencia, que tome muchísima conciencia, y siempre hablo desde mi experiencia, siempre digo de abuelo cebolleta, de búscate el partner correcto o la persona a tu lado que sea bueno. Yo soy horrible en métricas. O sea, soy horroroso. O sea, no me gusta el Excel, lo odio. O sea, yo soy de PowerPoint y de Word, soy periodista. Pero lo tengo tan interiorizado que o sea, no doy ningún paso sin contar con alguien en mis equipos o mis pares que me ayuden a tomar decisiones basadas en la métrica. Entonces, para no hablar de algo específico, Benji, aprovecho este momento como último mensaje de: nos estás escuchando, no te planteas ni por un momento la importancia del copy, de crecer tu audiencia, del tráfico, de otras cosas en tu negocio, la métrica tiene que ser una de ellas, sí o sí. Y si tú no te ves capaz o no te gusta o no tienes tiempo y lo llevas escuchando desde hace casi más de una hora y estás hasta las narices de escuchar CPRs, CPTs, CPs, puñetera abuela, búscate a alguien que te ayude y que lo haga por ti, porque hay un montón de soluciones en el mercado que están para eso y que en España no tienen éxito como lo tienen en otros mercados más maduros, porque no existe esa agitación. O sea, que se abre esa oportunidad para cuando hay un mercado maduro, ¿no? Se abre la oportunidad para toda esa gente que le enfoca mucho a datos, y estamos pues ahí, que no cambiemos estrategia ni de mercado, ¿no? Las cosas no es que no funcionen, es que toca profesionalizarse mucho más, vamos a decirlo de una manera muy sutil y muy elegante. Vale, vamos a pasar a ya la última parte con lo que cerramos las entrevistas, que son las preguntas que siempre repito. La primera es una ronda de preguntas muy rápida, Raúl, ¿vale? Son respuestas sí, no o lo primero que te pase por la cabeza, son 10 preguntitas. Entonces, bueno, yo siempre pongo el reto de intentar meterlas en menos de un minuto, a ver si podemos, ¿vale? ¿Estás preparado? Venga, preparadísimo. Venga, vamos con ello. La primera, ¿qué es lo que más admiras de la industria de los infoproductos? Persistencia, perseverancia, no rendirse. Lo que nunca falta en tu mochila de viaje. Los cascos para que pueda dormir en los aviones. No soporto los llantos de los niños. ¿Qué es lo que más te gusta de viajar por trabajo? Conocer personas, abrir la mente con otras culturas y escuchar cosas que no he escuchado nunca. ¿Y lo que menos? Estar lejos de mis seres queridos, familia, sobrino, pareja. En esta te vas a mojar. ¿Tu mercado favorito? ¿Mercado regional o de la industria o de industria? El que tú quieras.
mercado favorito en esta industria el brasileño, les admiro muchísimo y de todas las industrias que he trabajado en el mundo digital, estoy apasionado y enamorado de los creadores de contenido. Lo que más valoras de alguien. La honestidad y la empatía. Saber Lanzamiento. ponerse en el Dime, lugar dime. del otro. No, la Total. empatía, saber ponerse en el lugar del otro. ¿Lanzamientos o evergreen? Me niego a contestar. Los dos funcionan fenomenal y mi apuesta es mantener un negocio. Veo difícil visualizar un negocio saludable que no trabaja los dos por igual. Perfecto. ¿Una serie preferida? Ahora mismo soy una apasionada de las series y acabo de ver Miércoles. Vale. ¿Qué consejo le darías a los emprendedores jóvenes? Una cosa rápida, incluso un lema o una frase. No te rindas. Y el mayor aprendizaje hasta la fecha. Aprovecho que eres una persona con mucho recorrido. No tener preconceptos. Tener la mente abierta para cambiar lo que estás pensando. Oye, pues súper. La verdad que bien, Raúl. No me da tiempo a medirlo. Creo que casi lo hemos metido en un minutito. Pero en 10 preguntas hay mucho condensado con lo que has dicho. O sea que el que sepa madurarlo, la verdad que es súper. Dos últimas preguntas. Me preguntas a mí lo que tú quieras, Raúl. Lo que tú quieras te lo respondo, porque llevas aquí una hora aguantándome, como siempre digo. Y luego, último, nomínanos a alguien para que se pase por Métricas al Desnudo y así creamos esta rueda de networking y nos vamos beneficiando todos. Vale, pues pregunta Benji. Tengo muchísimo. O sea, mira, tengo una pregunta en mis entrevistas de trabajo que es parecida a esta y es pregúntame ahora tú lo que quieras sin pudor. O sea, que tienes la libertad de preguntarme absolutamente lo que quieras. Entonces, en el caso de Benji, ¿qué es lo que hace abrir, o sea, cuando relacionado no tanto con tu vida personal, ¿vale? Pero sí en tu proyecto de emprendedor, lo que hace que suene el despertador y te levantes por las mañanas. Y merece la Qué pena. bueno. Estoy jodido, pero hostia, esto merece la pena. ¿Por qué? ¿Por qué merece la pena levantarse? Qué buena pregunta. Para mí es una combinación de tres, ¿no? La primera, al final, porque todo proyecto tiene un propósito, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues poniéndolo con el tema del podcast, para ponerlo fácil, para mí me cuesta cero ponerme a grabar podcast porque creo que va mucho más allá. El tema de poder inspirar a gente, poder crecer, poder ayudar a otros a desbloquear esos hitos, ¿no? Me compensa muchísimo. Confío muchísimo en ese propósito. Al final, para mí es como aportar ese granito de arena que yo he captado de mucha otra gente y de todo lo que yo aprendo y traer a referentes pues, o expertos como tú, ¿no, Raúl? Entonces, para mí, la visión o el propósito es una de ellas. La segunda, para mí, es el equipo. El equipo que tenemos tanto en Wildmail como en Wildmetrics y tal, es fantástico. Yo creo en ellos 100% y obviamente que también me hacen levantarme por eso. Y yo creo que la última, pero la más importante, y aquí a lo mejor soy muy egoísta y me diría, no, el propósito es lo más importante, que me encanta lo que hago. Entonces, no me cuesta. Para mí, en el momento en que yo decidí emprender, los lunes dejaron de ser lunes. Y yo los lunes voy con una sonrisa, aunque trabaje aquí al lado, ¿no? Duermo ahí y trabajo aquí, estoy en mi casa. Me encanta mi trabajo. Y eso es, creo que es a lo que cualquier emprendedor, y si no, pues puedes tener la figura entre emprendedor o no ser emprendedor, que no tienes, no todo el mundo, me parece que está de moda y no todo el mundo tiene que serlo. La máxima de cualquier persona tiene que ser, yo creo que disfrutar de tu trabajo. Nos pasamos muchas horas trabajando como para que no te guste. Entonces yo creo que disfrutar como mínimo, hay cosas buenas, cosas malas, como todo, pero para mí es eso. Guay. No sé, ¿le he contestado? Pero no es una cuestión de gustar o no, pero creo que es un mensaje importante para las personas que nos están escuchando, que encontrar esas motivaciones muchas veces en este camino de emprendedor son duras. Entonces, lo acabas de decir, me parece súper importante para tomar esas energías todas las mañanas, levantarse y ponerse, remangarse y ponerse manos a la obra.
Eso es. Yo creo que es algo que tenemos como muy normalizado, cuando incluso hablo con amigos, ¿no? De joder, qué putadas domingo, mañana el lunes ya a trabajar y bueno, el cachondeo está bien, pero yo me di cuenta en su tiempo atrás, también estaba ahí. Lo tenemos tan interiorizado que parece que hay que odiar el trabajo y que el trabajo es un coñazo, ¿no? Cuando pasas al otro bando, ¿no? Y dices, hostia, disfruto de mi trabajo y sí que obviamente, pues yo qué sé, me gusta. Es que no me gustaría estar todo el día de vacaciones. Yo siempre lo digo. Si la pregunta que es, si te tocara la lotería con todos los millones que te diera la gana hoy, ¿seguirías trabajando o no? Quizá en menos intensidad o lo que sea, pero ¿seguirías haciendo lo que estás haciendo? Estás en el lugar adecuado. Yo si me toca la lotería no dejo de trabajar, porque me gusta lo que hago. ¿Tienes todo el tiempo libre? Haré lo mismo que hago ahora. Fin. Entonces, creo que esa es al menos a mí me funciona, esa preguntita. Raúl, ¿a quién nominas para que venga al podcast? Eso es. Sí, no, lo tengo clarísimo. A Miriam Tejada, que es nuestra country manager de Iberia, de Hotmart España, Portugal, porque creo que puede traeros mucha métrica interesante, más que hablar más. Hemos utilizado bastante tiempo hablando de internacionalización, de expansión internacional, que es mi especialidad. En el caso de Miriam Tejada, creo que puede traeros, sobre todo a los creadores de contenido, muchísimas métricas, data, más focados en el mercado de Iberia, concretamente en el mercado de España. Lleva trabajando con nosotros más de un año ya, entró hace un año y lleva en la industria más de 3. Entonces estoy convencido de que puede aportar también muchísimo valor y muchísima luz a dudas o interrogantes que tengan creadores de contenido. Súper bien, porque aparte en esta entrevista no nos hemos centrado mucho en Hotmart tampoco, no hemos explicado de Hotmart, de cómo ha crecido en España, ni tampoco métricas destinadas, nos hemos enfocado más en tu expertise, en expansión y en los datos. Así que bueno, Miriam, estás más que bienvenida a este podcast. Así que nada, muy contentos de tener también a otra representante de Hotmart por aquí, de verdad. Raúl, por mi parte ha sido un placer gigante. Como ha dicho Raúl, el que no está en YouTube está muerto, y como nosotros estamos en YouTube con el podcast, pues si nos estás viendo en YouTube, por favor, suscríbete, darle un comentario, que no quiero ser de estos que no acabe creciendo y creo que aportamos muchísimo valor cada semana. Es gratis, no cuesta nada, un like y suscribirse. Y oye, creo que es lo mínimo, ¿no? Os he traído aquí a Raúl. Así que sé que muchos oyentes me lo pedían, Raúl. Eso te tengo que decir. Muchos oyentes me pedían que trajera a gente de Hotmart y tu nombre había salido por ahí. Así que bueno, súper bien. Y a ti, Raúl, agradecerte la amabilidad, el tiempo, el conocimiento, la alegría, todo. Muchísimas gracias por todo, tío. Ha sido un placer enorme. El placer ha sido mío, Benji. Mil gracias por la invitación y por levantarte todas las mañanas para que haya emprendedores que tomen un poquito más de conciencia de la importancia de la métrica. Yo he intentado poner mi granito de arena para todos aquellas que están emprendiendo entiendan la necesidad de medir para tomar las decisiones correctas, porque al final estas decisiones correctas son las que van a llevar para que tu negocio sea exitoso, para que puedas transformar la vida a través de tus productos, de tus proyectos, de muchísimas otras personas y sobre todo la tuya, para que llegue ese domingo y te acuestes con una sonrisa en la cara pensando que a la mañana siguiente va a ser lunes y que vas a dedicarte a lo que más te gusta en la vida. Así que felicidades a todos aquellos que estéis por el camino, mi máxima admiración y un placer haber estado un ratito con todos vosotros. El placer es nuestro, Raúl. Cuídate muchísimo. Muchas gracias. Chao. Y así llegamos al final del episodio, pero espera, no te vayas todavía. Si quieres seguir aprendiendo con más emprendedores, conocer más métricas, aprender de otros negocios o simplemente inspirarte con nuevas historias, hay muchos más episodios esperándote en nuestro perfil. Además, puedes seguirnos en YouTube, Spotify y el resto de plataformas. Ahora sí, muchísimas gracias por acompañarme una semana más y nos vemos aquí que viene con más.